Mirando los mensajes de Facebook, en uno me escribían: ¿podés hacer un video sobre la actriz que se ahogó? Y sé que se refería a la chica de Glee. Si bien no la vi nunca la serie, sé sobre las historias de muchos de los actores que allí trabajaron. Para empezar, el actor principal o el que se suicidó. No le veo mucho misterio por ahora a su caso. Está desaparecida y los pronósticos de encontrarla con vida son negativos. Obviamente, si lo relacionamos a las tragedias del resto, se podría hacer un video interesante, pero no se centraría específicamente en ella. Así que decidí, ya que el mensaje no la nombraba la actriz, hacer trampa y cumplir con el pedido, pero no exactamente. Hoy vamos a hablar de la historia de Natalie Wood. Natalia Nikolaevna Zaharenko nació el 20 de julio del año 1938 en San Francisco, California. Era la hija de inmigrantes rusos, quienes se mudaron a Estados Unidos poco antes de que ella naciera. Su madre, María, era una persona ambiciosa, y empezó a influenciar a Natalia para que fuera actriz desde muy chica. Este deseo de María de que Natalia fuera actriz se debía a que una vez una anciana le había leído la mano y le había dicho que su hija se iba a convertir en una gran estrella. Esto ilusionó a María, pero con esta predicción también venía una advertencia. Natalia tenía que cuidarse de las aguas oscuras. Por este motivo, además de ser presionada por su madre para ser actriz, también sería sobreprotegida siempre del agua. Esta protección le causó a Natalia un gran miedo y llegó a tener pesadillas sobre ahogarse en su infancia. Actuó solo en 3 películas en toda su vida, pero participó de muchas producciones televisivas. Su primera aparición fue en Tomorrow is Forever en 1946. Un año después, en The Ghost and Mrs. Muir. Pudo actuar en Milagro en la calle 34, una película del año 1947 que ganó 3 premios de la Academia de los 4 a los que estaba nominada. El papel para esta película lo consiguió mientras iba con su madre caminando por la calle y se cruzaron con un rodaje. Su madre le dijo que se acercara al director y le cantara una canción. El director quedó encantado con la voz de la pequeña y le dio el papel de Susan Walker en la película. Su nombre artístico era Natalie Wood. Siguió consiguiendo papeles cada vez más importantes. Se resaltaba su capacidad expresiva y su voz. Llegó a ser considerada la actriz más popular de Hollywood junto a Elizabeth Taylor. Llegó a trabajar con grandes históricos actores de Hollywood como Robert Redford y James Dean. Llegó a ser nominada 3 veces a los premios Oscars, 2 de ellos como mejor actriz, pero no ganó nunca, aunque recibió un premio Globo de Oro por su trabajo en De aquí a la eternidad de 1979. En su vida personal se casó 3 veces. Su primer esposo fue el actor Robert Wagner, con quien contrajo matrimonio en 1957. Se divorciaron 5 años después. En 1969, Natalie se casó por segunda vez. Su segundo esposo fue Richard Gregson, un productor británico, con quien tuvo una hija, Natasha Gregson. Duró solo 3 años hasta volver a divorciarse en 1972. Su tercer casamiento sería con su ex primer esposo. Nuevamente, se volvió a casar con Robert, con quien tuvo una hija, Courtney Wagner. En 1981, Natalie trabajó en la película de ciencia ficción Brainstorm, con el actor Christopher Walken. Posterior al Día de Acción de Gracias del año 1981, Christopher fue invitado a pasar el fin de semana en el yate de Natalie con su esposo Robert. El yate se llamaba The Splendor, en honor a la película que la había consolidado como actriz, Esplendor en la hierba. El viernes 27 de noviembre de 1981, el matrimonio de Natalie y Robert saldrían en yate junto a Christopher y el capitán, Dennis Davern, quien conocía a la pareja de hacía años y se consideraba amigo de ellos. Solo 2 días después, una llamada de emergencia sería hecha desde el Splendor por parte del capitán y Wagner,
diciendo que Natalie había desaparecido. 6 horas después del llamado, el cuerpo de Natalie aparecería flotando boca abajo a unos 180 metros de distancia de la isla Catalina. Estaba vestida con un camisón, calcetines azules y una campera. El bote inflable de nombre Valiant, con el que podría haberse ido Natalie, fue encontrado más al sur. Estaba atrapado entre unas rocas. Durante el análisis forense, se encontraron moretones en los brazos y la parte inferior de las piernas. También un corte en una de sus mejillas. Tenía un alto nivel de alcohol en su sangre. Una teoría era que Natalie había querido volver a la costa por su cuenta en el bote y habría caído al agua y se habría ahogado. El caso se cerró con la muerte declarada como accidental. 30 años después, la escritora Marty Rulli publicó un libro donde se aseguraba que la muerte de Natalie Wood no había sido accidental, sino que había estado implicado su esposo Robert Wagner. Esto estaba fundamentado con declaraciones propias del capitán Dennis Davern a Marty. Debido a esto, el caso se volvió a reabrir en 2011. ¿Pero qué fue lo que pasó ese fin de semana de 1981? La investigación demuestra que el grupo de los 4 salió el viernes 27 de noviembre. La embarcación se mantuvo fondada cerca de la isla Catalina en Los Ángeles. Dennis declaró que Natalie estaba encaprichada con Christopher Walken. Durante la primera noche, Natalie y Robert discutieron. Dennis, preocupado por el nivel de la discusión, le pidió a Christopher que interviniera, a lo que recibió como respuesta que nunca intervenga en una discusión entre un hombre y su esposa. Esa noche finalizó con Dennis llevando a Natalie hasta la costa, donde pasó la noche en un hotel. Al día siguiente, Natalie volvió al yate para más tarde volver a la costa con Christopher a un bar en Puerto Dug. Más tarde, se le sumó Robert y Dennis para cenar todos juntos. En la cena, según la camarera que los atendió, habían bebido mucho alcohol. Recordaba que Natalie casi no había tocado su comida y al retirarse del lugar parecía estar mareada. El grupo volvió al yate en el bote Valiant. Una pareja que estaba en un barco cercano al Splendor, John Payne y su novia Mary Lee Wayne, recordaron que en esa noche escucharon gritos, pero debido a que no muy lejos, en otro barco, había una fiesta, pensaron que de ahí venía el grito. John declaró que escuchó a una mujer pedir ayuda y una voz masculina le respondía: «Está bien, querida, te agarraremos». Recordaba que esa voz dijo eso de forma burlona, lo cual le hacía sospechar que también venía de la zona de la fiesta. Según la versión de Robert, al volver al yate después de la cena, hubo una discusión entre él y Christopher sobre política. Según Robert, no fue una discusión violenta, solo muchas palabras típicas de un debate político. Mientras esto sucedía, Natalie estaba sentada con ellos aburrida, y media hora después se retiró dejándolos solos. Robert declaró que al ir a saludar a Natalie más tarde, se dio cuenta que no estaba. Se habían encontrado vidrios rotos de una botella en el salón dentro del yate. Robert había mencionado que la botella se había caído por el oleaje de esa noche, mientras que Dennis menciona que Robert había roto la botella de vino después de un ataque de celos por las interacciones entre Natalie y Christopher. Y si bien Robert había culpado a la marea por esa botella rota, en una autobiografía del año 2009 admite que él había roto la botella. La declaración de Christopher es parecida a la del capitán Dennis. Él declaró que al llegar al yate, Natalie y Robert empezaron a discutir. Al principio defendió a Natalie, pero terminó retirándose y dejando a la pareja sola. Dennis podía escuchar la discusión desde su puesto en los mandos del yate. A las 11:30 de la noche, llegó Robert a donde estaba él. Estaba muy transpirado, como si hubiera estado en una pelea. Agregó que Robert, al momento de saberse que Natalie había desaparecido, lo desalentó a prender las luces del bote o prender el motor del barco para evitar alertar a las personas cercanas.
La teoría sobre Natalie tratando de irse del barco por su cuenta no tenía mucho sentido. Si hubiera querido irse del barco, le hubiese pedido a Dennis que la llevara hasta la costa como lo hacía siempre. Por la forma en que estaba vestida, con camisón y medias, es poco probable que hubiese querido ir a la costa. Además, el encendido del bote estaba apagado, el cambio de las marchas estaba en posición neutral y los remos bloqueados, lo que indicaba que nunca pudo haber arrancado el bote. Por toda esta nueva información que fue saliendo 30 años después, la causa de muerte de Natalie fue cambiada de ahogamiento accidental a ahogamiento y otros factores indeterminados. Actualmente, los moretones y la herida en la mejilla de Natalie se los tienen en cuenta como que posiblemente podrían haber estado antes de que cayera al agua. El caso sigue abierto. Las posibilidades de resolverse son bajas después de tanto tiempo, pero no nulas. En el año 2018, la muerte de Natalie fue nuevamente recalificada, ahora como muerte sospechosa. Sea como sea que termine esta historia, algo fue seguro. Natalie se convirtió en una estrella en su tiempo y su muerte fue en aguas oscuras, tal como había sido predicho. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Actualizo 2 veces a la semana. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. También te dejo 2 videos recomendados.